tardes tengan todos ustedes, maestros y compañeros. Sean bienvenidos al tercer día de la Semana de Ingeniería Civil. El día de hoy, la segunda conferencia será impartida por el ingeniero Gonzalo López López, quien es ingeniero civil por la UDCI. Cuenta con maestría en gestión y políticas públicas por la Universidad Iberoamericana, Campus Tijuana. De 1997 a 1999, trabajó en el 15º Ayuntamiento de Tijuana, en Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, en el Departamento de Construcción y en Oficina de Mantenimiento de Vialidades. De 1999 a la fecha, trabaja en la CESP, en la Subdirección de Planeación e Innovación, como jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos e Innovación, con el tema Visión Sistemática en la Gestión Hídrica. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida. Muchas gracias, jóvenes, por la invitación. El tema que voy a presentarles es gestión sistémica, la gestión hídrica. Varias personas me han instruido durante la maestría sobre tener una visión de todo un sistema. Por lo general, yo soy ingeniero civil de profesión, con una maestría en gestión y políticas públicas, y a raíz de ahí empiezo a ver el tema sobre la visión sistémica, el ver el todo. Cuando mueves un tornillo, cuando mueves algo en un lugar, está repercutiendo en otro. Y a veces, como ingenieros civiles, nos enfocamos en una sola área o en ciertas áreas que competen en sí a la ingeniería civil. Y hay unas áreas en el tema hídrico que competen a la ingeniería civil, pero cualquier cuestión, temas de economía, de política, pueden afectar a esas áreas técnicas en el sector hídrico. En la visión sistémica, ahorita voy a hablarles un poquito sobre el tema de demandas de agua potable y reuso, porque el tema de reuso viene después de un tema del tratamiento, pero para llegar al tratamiento hay un tema de agua potable. Para el tema de agua potable hay un tema de una población que tiene una demanda de agua, un gasto, y ese gasto hay que tratarlo, y después de ese gasto que se trata tenemos que saber cuánto es lo que vamos a disponer para un tema de reuso, digamos, en una zona urbana, en una zona agrícola o en la zona industrial. En el pensamiento sistémico se ve todo de forma integral y se entiende la complejidad de un problema alineándolo a todo un sistema por el que se permite resolver y mejorar los procesos. Si han ustedes escuchado sobre temas de solución integral, en cualquier tema, y es la palabra de moda, integral. Sistema urbano integral, sistema de vialidad integral. Pero cuando estas personas se han enfocado en otros temas como de economía, de derecho, muy pocos se han involucrado en esos temas. Entonces, ¿cómo le van a llamar a una solución que estén proponiendo de forma integral cuando no conocen en todo el sistema? Digamos que yo voy a invertir en infraestructura hidráulica. ¿Cuáles son las políticas públicas que me acercan para obtener recursos? ¿Cuál es la disposición del Estado en temas financieros para poder aportar una contraparte a la Federación para las obras? ¿Cuál es la disposición de las personas para poder pagar obra o bien para poder pagar un incremento de una tarifa que quieren implementar para poder sustentar estas obras? Y no hay todo ese análisis completo, no está ese pensamiento sistémico, por lo tanto no se puede llamar algo integral cuando no tienen esa capacidad sistémica. En el tema del agua tenemos que revisar el tema de usuarios, lo que es demanda, dotación, usos,
el tema de la disponibilidad del agua, fuentes de abastecimiento, de dónde nos vamos a abastecer, la fuente local, pozos, el sistema, lo que es el acuífero, los acuíferos del arroyo Alamar, arroyo Tijuana, en Las Palmas, de dónde nos vamos a abastecer en la fuente local, subterránea, la fuente local, superficial, como la presa Abelardo L. Rodríguez, que es la que se llena en base a lluvia, cuánta agua es la que vamos a traer importada, que es la que le llamamos del acueducto Río Colorado Tijuana, y que también nos han vendido siempre la idea de que nos abastecemos del Río Colorado, cuando no es así, nos abastecemos de pozos en la Mesa Arenosa. Y es un intercambio que se da con los agricultores del Valle de Mexicali, de los derechos que yo tengo de pozo a Mesa Arenosa, le entrego mi agua, y por cuestiones de economía, para la operatividad, como mi agua está en Mesa Arenosa, mi vaso de agua está de aquel lado, el vaso de agua de ellos está aquí, pues toma tú mi vaso de agua que te queda cerca si yo tomo el tuyo. Es un intercambio nada más, pero mis derechos realmente son de Mesa Arenosa y están limitados. El tema de inversión, sobre los recursos propios, programas federales, de dónde se puede conseguir el complemento del recurso para crear la infraestructura. El tema de fondos a fondo perdido, ¿no?, que le llaman, o el tema de la participación de la iniciativa privada, con lo que también se puso de moda con el tema de las APP, ¿no?, las asociaciones público-privadas, entre una empresa privada y el gobierno para hacer cierta obra, que no tiene nada de malo, siempre y cuando sean transparentes esas licitaciones y sean abiertas a todo aquel que quiera participar. Sin embargo, al ver eso, a nivel federal se crea una nueva ley, que es la de la ley financiera de la administración pública, para limitarlos en la deuda. Y cuando nos limitan en esa deuda, porque los bancos mexicanos están contemplados a nunca perder, a nunca asumir un riesgo, y dicen, yo le voy a prestar a la iniciativa privada $1,000,000, es un decir, pero me tienes que garantizar que me vas a pagar. Y la iniciativa privada dice, sí, pero ¿por qué te voy a garantizar? Yo no voy a perder mi maquinaria, yo no voy a perder mis terrenos. Y le obligan al gobierno a que él ponga esa garantía. Eso sucede aquí en México, en Chile no sucede, en Argentina no sucede. Por eso le digo, el esquema de APP está bien elaborado, pero está mal implementado por intereses personales, esa es la realidad. Ahora, si analizamos en el pensamiento sistémico el tema también de la infraestructura, tenemos que ver las capacidades de conducción y de regulación. Si vamos a tener más demandas, pues tenemos que revisar nuestras tuberías si tienen la capacidad de conducir ese volumen de agua para dotarlo a la población. La capacidad de regulación que existe en nuestros tanques. Un tanque de agua está diseñado para abastecer durante 8 horas sin que le entre agua, por el caso de que se tenga que hacer una reparación. Si ustedes se acercan a cualquier organismo operador y le solicitan cuántos tanques reguladores hay, de qué capacidad están o de qué capacidad los tienen, y lo suman, van a tener un volumen de regulación total. Y si eso lo multiplica por la dotación que tiene cada habitante, una dotación per cápita para incluir el tema de la industria, el comercio y el gobierno, podrán darse cuenta si realmente la regulación de los tanques es suficiente o no para el tema de cubrir las horas pico. Hablo por el tema de las faltas de agua que hubo, ¿no? El tema de tarifas, también se tiene que revisar el tema de tarifas, como les comentaba hace rato. Por lo general aquí en México las tarifas son cruzadas, son subsidiadas y son de forma escalonada. Cuando hablamos del tema cruzado, es que la tarifa se comprende entre el sector no residencial y el residencial. El no residencial incluye comercio, industria y gobierno. El no residencial, nuestras casas. Subsidiada quiere decir que en un sistema como está escalonado de 5 a 10, de 0 a 5 metros cúbicos, de 5 a 10, de 10 a 15, tienen un costo.
Y el subsidio se da de los que más consumen agua, tiene un alto costo el metro cúbico, y eso van a subsidiar a los que menos consumen. Por eso, si yo consumo de 0 a 5 metros cúbicos, me están cobrando alrededor de 80 pesos. Alguien que consuma 20 metros cúbicos, le estarían cobrando alrededor de unos 450 pesos. Tenemos que revisar el tema de la operación. Lo que es los organismos operadores, pues tienen que revisar su tema de recursos humanos. ¿Cuánto personal tienen? Si están trabajando, cómo trabajan, su capacidad para responder de forma inmediata a una fuga, el tema de los recursos financieros, el tema de los recursos materiales y el equipamiento. Pues todo eso requiere inversión, requiere personal capacitado. Entonces es todo un pensamiento sistémico, ¿no? ¿Cómo van a salir preparados los alumnos? ¿Con qué capacidad? Para que puedan atender los servicios dentro de la población, ¿no? En el tema de demanda, la gestión hídrica integral, el agua es un factor que determina el desarrollo económico, social, y al mismo tiempo cumple con la función básica de mantener la integridad del entorno natural. Sin agua no hay desarrollo. Algunos dirán, Tijuana, y es cierto, Tijuana no debe de existir. No debería de existir. Agua suficiente para dotar a 1.800.000 habitantes no hay. Sin embargo, somos tan audaces los seres humanos que buscamos cualquier forma para salirnos con la nuestra. ¿Está conectada? Y creamos una urbe, ya una metrópoli, en una zona desértica. El agua, por ser un recurso natural, vital, resulta imperativo que los temas hídricos no sean tratados de forma aislada. Yo digo, gracias a Dios, soy católico, que el agua se ha tornado un tema político. Qué bueno. Como país estamos atrasados, todos sabemos, en cuestiones de tecnología e innovación. Y aquellos que son agentes de cambio en estas áreas de tecnología e innovación suelen emigrar porque aquí no tienen las oportunidades. Y digo que qué bueno que se tornó en ese tema político, que se le tomó esa relevancia, porque nos obliga a ser mejores, nos obliga a ser transparentes, nos obliga a rendir mejores cuentas. En la gestión hídrica, en lo que es en la localidad, en agua potable, hay una demanda de 102.4 millones de metros cúbicos en Tijuana y Rosarito. A esto hay que aunarle el tema de las pérdidas. Por eso escucharán que son 125, 127 millones, el tema, pero es aunado con el tema de pérdidas. De esos 102 que consume la población y que está medida, se disponen al saneamiento 88.35 millones. 14 millones de metros cúbicos de agua ya usada, no sabemos dónde quedó. Es agua residual que se va al río, se va a los arroyos, y habrán notado a veces el tema. Es por año. Esto es del 2017. Y en el tema del reuso,
De todo ese volumen de los 88 millones de metros cúbicos anuales, nada más se usa 5.35 millones. Pues no estamos siendo realmente nada integrales. ¿Por qué? Porque no se tiene el pensamiento sistémico. Algunos decían la otra vez en una reunión, el día lunes, estábamos reunidos ciertas celebridades en el sector hídrico y decían que no había suficiente recurso para invertir en el tema del reuso. Pero espérame, lo que no hay es planeación. Se acaba de licitar un proyecto privado, entre empresas privadas, de llevar agua de reuso a Valle de las Palmas. Y se habla que ellos no quieren el agua de reuso tratada, no la quieren tratada, la quieren residual. Ellos la tratarían. ¿Ya planeamos qué vamos a hacer con ese desecho? Ese dinero que le entraría al gobierno, ¿qué va a hacer? Digo, de ahí te va a salir para invertir en temas de reuso. De ahí te va a salir para invertir y en mejorar el sistema de aguas de fuente local. Lo que no hay es planeación. Y entre el agua potable y el reuso, pues hay una demanda de 641,000 cuentas. 600,000 son domésticas, comerciales 33,000, industriales 3,000 y 2,000 de gobierno. En el tema del reuso, pues tendría que ver cuánta agua es la que consumen las áreas verdes del gobierno, y si se habla de que no se paga, pues ¿por qué le doy agua potable? Si es para un área verde, le puedo vender agua residual tratada con calidad de la normatividad 003 y me cuesta más barata, y si no me la va a pagar no importa, bueno, que la pague, ¿no? Pero ya no importa tanto porque ya no me cuesta lo mismo que hacer agua potable que el agua de reuso tratada. La problemática del sistema. Exacto, ahí está todo Tijuana. Tenemos ahí, en una presentación que hicieron hace rato, les presentaron la misma lámina, muy seguro con otra fecha, pero en ese diagrama de flujo es cómo se encuentra distribuido el sistema de agua potable. En el 2018 existió una demanda para julio del 2018 de 4.610 litros por segundo, 4.6 metros cúbicos, ¿no? Y ese fue el comportamiento. El pico fue de 4.748. Lo que ven en color verde, la gráfica de abajo, es cómo operó la válvula de la descarga de la presa del Carrizo. Y la gráfica que está en rojo, la de arriba que está en rojo, es el gasto. En el 2017 se consumió 4.349, 2018 4.600, 2017 4.300. Esto porque va creciendo la población, crece alrededor de 12.500 cuentas al año. Eso multiplíquelo por 3.5 y es la población. Multiplíquelo por 180 litros por segundo, que es la dotación per cápita que está consumiendo actualmente. No es la de diseño, si ustedes se van a la normatividad de diseño va a decir 220, pero una cosa es la de diseño y otra cosa es la que realmente consumen, son 180. La media nacional es de 360. Ahora, cuando dicen o cuando publican, por favor,
consuman menos. ¿Cómo es posible? La media nacional es de 360. La gente está consumiendo 180 per cápita. En sus casas, 140. El mínimo que pide la ONU, la Young Water, son 100 litros, de 100 a 50 litros de dotación, como mínimo. Entonces ya están casi en el mínimo, consumiendo el mínimo. O sea, no le puedes pedir más a la población. Tenemos que hacer mejores, más eficientes. Entonces, va creciendo la población, vamos regresando en el tiempo. Así fue la operación de la válvula y así fue como se manejaron los gastos. Hubo picos más bajos y la media fue de 4.9. ¿Cuándo hubo la falta de agua? En el 2018. Este año fue la que más se prolongó. Sí. Y fue de 4.7 el pico. 2017 el pico es de 4.9. Y ahí sí, no se manifestó la demanda de agua como en este año, la falta de agua como en este año. Y había más disponibilidad. ¿Qué fue? Mala planeación. Este es un gráfico de la presa El Carrizo. ¿Qué nivel debe tener la presa El Carrizo? A los que todavía estén llevando un tema de ingeniería hidráulica o temas hidráulicos, está la presa, tiene una cota, un amo, un AME, y está a un nivel de operación. En su amo, que es el nivel de operación, tiene una capacidad de carga. Esta carga que tiene el agua va a crear un impulso en la tubería, una presión, y va a conducir cierto gasto. Si ustedes le quitan ese volumen o ese nivel, va a salir menos gasto. Es como cuando ustedes ponen un bote de agua, una manguerita, y conforme va bajando el chorrito va disminuyendo, ¿no? El chorrito al principio llega lejos y conforme va bajando el nivel va quedando más cerca, es menos gasto. Por eso le ponía la gráfica 2017-2018. ¿Cuál es el nivel que debía de tener la presa? Fue una mala planeación. No obtuvimos o no se obtuvo el nivel de la presa adecuado, el que debía de tener antes de que empezara la ola de calor. Hace tiempo, cuando llegué con unas personas, les decía: a ver, ¿cómo estiman ustedes la inversión para la compra de agua? En sequía, con un clima seco, con un clima normal o con un clima lluvioso. No, utilizamos el húmedo. ¿Por qué utilizas el húmedo si vives en un desierto? Utilizan el húmedo porque se engañan solos. Si llueve, tienes agua aquí en la presa, te cuesta menos que bombearla del río Colorado, y en el presupuesto me cuesta menos, alcanzo a gastar más, justifico más gasto de dinero, no más recursos. Pero si lo ven en la realidad, al mes de mayo tienen que hacer cambios presupuestales, porque resulta que no hay agua en la presa y que tienen que estar pagando energía eléctrica por bombear agua del río Colorado o de Mesa Arenosa o del acueducto. Agua del acueducto río Colorado Tijuana, tienen que estar pagando su energía eléctrica y esos derechos que no son suficientes y que se tienen que rentar. Ahorita vamos a ver el tema de los derechos. Sí. Ya no. O sea, tiene que ser alguien de afuera que les diga qué es lo que tienes que hacer y por qué lo están haciendo. Y nos tenemos que meter a las tripas, y todos aquellos que estamos involucrados o aquellos estudiantes que les gusta el sistema hídrico van a tener que aprender ese tema de involucrarse y de levantar la mano y alzar la voz.
Y yo aprendí algo: si uno se queda callado, el otro va a estar alzando la voz, y uno, por el respeto, aquel siempre va a seguir estando arriba. Dije, ya no, voy a alzar la voz y voy a hablar claro. Si hablar claro está mal, podría traer problemas, pero prefiero ser ético. Y eso es lo que debemos de valorar, la ética. Cuando alguien es ético, va a ser reconocido en cualquier parte. Entonces, este fue el problema que hubo con el tema de sequía. Cuando yo tengo en la cota 273, se supone que tengo un volumen de 18.2 millones de metros cúbicos en la presa del Carrizo, y de ahí me da un gasto de 4.2. Si yo estoy en la cota 277 con el nivel, tengo un volumen de 25 millones y tengo la capacidad de mandar un gasto a la potabilizadora de 5.2. Nosotros estábamos en la cota 18. No teníamos la capacidad en la ola de calor, en la temporada de calor, para dotar el gasto de la demanda. Y así nos la aventamos un mes. Chequen en internet el efecto Calígula, cuánto dura y de cuándo. Y aquí les decía sobre el tema de cómo proyectaban, cómo armaban un presupuesto, y decían con el tema húmedo, y ese fue, y ahora lo hacen con el tema seco. Ok, y ahora nos vamos al tema de importar agua de Estados Unidos para acá, de la interconexión que está entre Estados Unidos y México, para que nos den agua cuando sufrimos una crisis. Y el desconocimiento de la persona, de no conocer las actas de la SIDA, pues lo que ocasionaba era una mala planeación. La persona me decía, el acta 222 no me permite, y viene desde las 219, me dice, no me permite que me den agua en junio, julio y agosto, que son las temporadas de calor. Digo, seguro, aquí está el acta. Y no, uno habla con Sila, dice, lo único que necesitamos es que con un año de anticipación ustedes nos digan cuándo quieren el agua, para poder bombear allá en Estados Unidos a sus tanques y nos puedan entregar el agua. Ok, SILA, me dicen que quién es SILA. SILA es la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Hay una representación en México y una representación en Estados Unidos. Es la parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se encarga de llevar en buenos términos la entrega de agua de México hacia Estados Unidos y de respetar nuestros límites territoriales. Exacto, hay un tratado de límites y aguas de 1944, y este surge a consecuencia de una mala entrega de agua, de una mala calidad, de una salinidad que se da en el Valle de Mexicali, y se empiezan a crear pozos después en el 74 por un tema de sequías que cada 10 años nada más es cuando llueve en la zona, ¿no? Y verán, estoy tocando muchos temas, es un pensamiento sistémico. En un futuro, acá, no digo que todos, algunos se van a dedicar al sector hídrico y van a tener que involucrarse en temas de derechos, la Constitución, las leyes, la normatividad, inclusive alguien que se vaya a dedicar al tema de infraestructura, tendrán que conocer de legislación en temas de licitaciones, de obra, de por qué se establece un reglamento de construcción. O sea, tienen que conocer varios temas, no nomás el tema, yo nomás calculo. Si no, alguien hace mucho tiempo me había dicho, tal vez haga mal el comentario, me habían dicho, el mejor estudiante es aquel que anda buscando un buen equipo para juntarse y hacer los trabajos o estudiar.
pero tienen que cumplir con un objetivo, tienen que pasar las materias. Esa es la realidad. Porque aquel que es buen estudiante se acostumbra a que lo estén buscando. Y afuera no los van a buscar. Afuera, yo quiero trabajo, él quiere trabajo, él va saliendo, quiere trabajo. Y no me va a buscar para que me den a mí el trabajo. Si me va a buscar, va a ser para que yo le haga el trabajo a él y ahí lo contraten. Me va a pagar menos. Pero que si él es más inteligente que yo, él se va a acostumbrar a que alguien vaya a darle el trabajo. ¿Pero quién va a ir? La persona que está acostumbrada a ver quién resuelve los problemas. Digo, no debería decirlo, pero pues si son inteligentes aquellos que son más dedicados al estudio y lo aprenden, van a aprender que también tienen que ir a buscar y juntarse con otras personas. No se pueden esperar a que nomás vengan, porque soy inteligente. Van a tener que dejar esa soberbia. O si no, la vida afuera como profesionista pues va a enseñar. En el tema del reuso, pues era ver, ya habíamos visto lo que es el tema de agua potable, ahora se genera agua tratada, pues tenemos que tener el conocimiento dónde la vamos a utilizar. O sea, ya lo usaste, ya tiene un desecho, hay que tratarla. Y ahora que la tratas, ¿dónde la vas a disponer? ¿La vas a tirar al mar? ¿La vas a dejar ir después de haberla tratado? Valle de las Palmas en los acuíferos, Valle de las Palmas para la zona agrícola, la zona urbana de Playas de Rosarito, reservas ecológicas como la presa del lago L. Rodríguez, parque de la biosfera del Florido, que es un parque que se tiene contemplado hacer atrás del CONACYT. Hay un área que el CDT quiere desarrollar como un parque. En el Parque Morelos utilizar el agua de reuso, áreas verdes de la zona río. Hace poco el ayuntamiento traía un presupuesto de 42 millones de pesos para crear tubería morada. La tubería morada es la que se utiliza, es la misma de PVC pero pintada de morado, pero se utiliza en ese color para identificar la que es agua residual tratada, que no es potable. La tubería de agua potable la van a ver en un color azul cielo. La tubería de alcantarillado sanitario la van a ver en un color turquesa, y la tubería de agua de reuso la van a ver en un color morado, lila. En el CAR, en la UABC, ¿por qué no en el TEC? Tenemos en el Parque de la Amistad, o sea, hay varias partes donde se puede utilizar. Yo estudié un tiempo aquí en el Tecnológico y no me tocó ver una planta de tratamiento aquí. Mínimo las aguas jabonosas, ¿no?, que le llaman aguas grises, ponerla para regar el pasto del campo de fútbol. Era seleccionado bueno, estaba en la selección de fútbol. Entonces digo, ¿prefieren un sintético? Yo prefiero un natural. Yo jugaba fútbol. Yo prefiero un natural que un sintético. Es más fresco. Sí, corre mejor, se juega mejor el fútbol. Pero aquí hay ingenieros, o sea, los estudiantes tienen proyectos. He visto que afuera y que maestros dicen, siempre me presentan una tesis del desarrollo de una red de agua potable de la colonia Plana de Tal. Bueno, la misma, o está tropicalizada para otra colonia nada más, ¿no? Pero ¿por qué no hacer un proyecto para utilizar las aguas grises? Las aguas de los lavamanos. ¿Cuánta tubería me costaría bajar agua de aquí de los baños para disponerla? Un pretratamiento, o la misma agua gris así jabonosa, disponerla en las áreas verdes. Un proyecto aquí interno para su propia escuela. Pueden conseguir recursos del CONACYT, pueden conseguir, los mismos maestros les pueden ayudar. Ustedes arrastrarían el lápiz y la idea podría ser un maestro, un catedrático que los asesore y los guíe. Yo no lo hice en su momento, no terminé aquí. Esta es una parte de la visión sistémica. Ahorita les voy a platicar sobre el tema de cómo llega el agua
a Tijuana. No sé si tengan ahorita alguna pregunta de lo que cambia. Así es. Falta la ruta del Bronce. Crisis hídrica. Se habla mucho de la crisis hídrica, pero ¿cuánta agua hay en el mundo? No es que lo de internet ya sale, ¿no? O sea, la realidad es que ustedes tienen una gran ventaja a mi generación. Lo que teníamos era carta. No teníamos Wikipedia, teníamos en carta y todavía teníamos que buscar, pero ya se utilizaba el copy-paste. Pero ustedes ya la tienen más fácil, ya tienen Wikipedia, ya tienen, el internet está mucho más avanzado, el tema de la red, y ya con el copy-paste pues ya se les facilita mucho más. Pero eso a ustedes les obliga también más, se hacen multitareas y están obligados a aportarle más, porque tienen la información ahí. Un maestro en la prepa me dijo, a mí no me importa que sepas más que otro, a mí me importa que sepas utilizar esto, y sacaba y tener un libro en la mano, que sepas utilizar esta información. Los libros ahí van a estar, la información ahí va a estar, pero aprendan a utilizarla. El aprenderse las cosas de memoria a veces, pues es bueno, ¿no? Te las haces de memoria, está bien, pero lo más importante es saber qué hacer con ese conocimiento. Entonces tenemos más de 1460 kilómetros de metros cúbicos, hectómetros de agua en todo el mundo. En agua congelada es el 1.75%, no se alcanza a ver, la luz refleja demasiado. En lo que es de 1460 millones de kilómetros cúbicos, el 1.75% es agua congelada. No la pueden usar todavía. Y si se descongela, se va a salar. El agua subterránea es el 0.25%, lo que tenemos en los acuíferos es muy poquita el agua. Y el 0.5%, el doble del agua subterránea, es agua superficial. Realmente muy poco. A continuación está un video sobre el tema del agua, para crear un poquito de conciencia. ¿Dónde me encontrarán los humanos cuando sean billones? ¿Dónde se encontrarán ellos? ¿Habrá guerras por mí? Igual que las hay por todo lo demás. Eso siempre es una opción, pero no es la única opción. La naturaleza no necesita a las personas. Nosotros necesitamos a la naturaleza. Y si no nos damos cuenta, la naturaleza se va a deshacer de nosotros. Nosotros no nos vamos a deshacer de la naturaleza. No nos vamos a deshacer del mundo. Ella se va a deshacer de nosotros. Estamos contaminando. Vamos a crear un tema de faltas de agua, un tema de contaminación que no vamos a poder subsistir. Pero el mundo es muy, la madre naturaleza es muy inteligente, muy sabia, y ella se va a regenerar, porque le vamos a crear un clima, un estado de clima diferente, pero para subsistir nosotros. Ella se va a adaptar. Ha existido más tiempo que nosotros, los seres humanos. Aquí están los porcentajes. ¿Y qué pasa en nuestra región? ¿Cómo nos abastecemos? Les decía sobre el Tratado de 1944. Así es, la cuenca Colorado, la del río Colorado, abastece a Wyoming, Colorado, Utah,
Nuevo México y Arizona. California, 6 estados en Estados Unidos, 2 en México. A Estados Unidos le tocan del agua total, que son 20.352 millones de metros cúbicos al año que se disponen del río Colorado, 18.502 le toca a Estados Unidos. Y a México nada más 1.850. ¿Escuchaba todo el agua? Sí, prácticamente todo. El 9% de todo el agua que se crea en la cuenca es de México. Nada más el 9%. Ahora, ese 9% lo usas tú, lo uso yo, ¿no? Lo usa el sector agrícola. ¿Cómo se distribuye el agua en Baja California? El agua se distribuye mediante derechos que otorga la Conagua. Pueden ser derechos de agua superficial o derechos de agua subterránea. En total, en la región hay 2.747 millones de metros cúbicos al año. En la región hablamos de 1.800, pero se incrementa con los derechos de agua que están en el acuífero y llega a los 2.700. Agua superficial es el 93%, de esos 2.747, el 93% es agrícola. Tienen sus derechos, son los dueños de esa agua prácticamente. Y el agua subterránea significa el 7%, y es el agua que utilizamos nosotros. El tema urbano, y eso, pues, el derecho somos nosotros, la población, lo administra el gobierno nada más. Del agua superficial del río Colorado se entregan 1.177.000 por Lindero Norte, que es la parte más norte del río Colorado, que llega ahí a Mexicali, y sigue el río Colorado hasta llegar al poblado de San Luis, y ahí nos entregan en el Lindero Sur 173 millones, un total de 1.850 millones de metros cúbicos de Estados Unidos hacia México, por el río Colorado. Y en aguas superficial, subterráneas, en tema agrícola, tienen ellos 500 millones, y pozos particulares también, que cada uno de los campesinos obtuvo, fueron 200. De los 2.747, 2.550 son agrícolas. Y nada más para el tema urbano, que se distribuye entre San Luis Río Colorado, Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada, son 197.30 millones de metros cúbicos al año. Mexicali consume alrededor de 60 millones, Tijuana arriba de los 125 millones, nada más tiene por derecho 80 millones, ahorita los vamos a ver. Tecate tiene 3 millones y Ensenada 9 millones. Es muy poca agua para el tema urbano. ¿Cómo le hacemos para abastecer a toda la sociedad? Hay sectores agrícolas que en una temporada no van a sembrar, dicen no quiero sembrar este año, y rentan el derecho o bien nos venden el agua que les tocaría ese año. El agua no es gratis, los organismos operadores tienen que pagar a Conagua los derechos, que son 460 pesos el millar, y aparte, si te hace falta tienes que ir con el agrícola, y el agrícola se va a poner sus moños y dice, no pues mira, si yo siembro, obtengo ganancias de tanto, te la venden tanto. Ni siquiera el costo que le cobraría Conagua, porque él dice, si yo no siembro pierdo, yo no voy a perder, págame los derechos y págame mi utilidad exacta. Entonces eso como población no nos damos cuenta, ¿no? O sea, pero pues es el pensamiento sistémico, tenemos que estar metidos en todo.
les decía, en la localidad ya los 197.30 millones, ahí están como están distribuidos, ¿no? En derechos. 82 a Mexicali, 3.3 a Tecate, 80 a Tijuana, a Ensenada 9 y a San Luis 23. Y pues así se distribuyen los porcentajes. El 41% es de Mexicali, 40% de Tijuana, y el 12% es de Ensenada, el 5% de Tecate y el 2% de San Luis. Adicionales a esos derechos que están en Mesa Arenosa, existen derechos de agua en Tijuana y Rosarito, agua superficial y agua subterránea. Agua subterránea es la que extraemos por pozos, y agua superficial es la que llega a la presa Velardo de Rodríguez. Ahí tenemos otros 80.1 millones de metros cúbicos. Ya con los derechos de Mesa Arenosa y con los derechos de la presa, pues sí la armamos, pero en la presa nomás, que Dios le abra ahí a la llave. Pues por eso dice, solo cuando está llena. De los pozos del acuífero, de aquí de Tijuana, son 13.21 millones. Pero actualmente, nada más extraemos 0.95 millones. Como 30 litros por segundo, nada más. Era un pozo. Cuando se elaboró esa presentación, era de un pozo. De 13 que existen. ¿Qué capacidad tenemos de extraer en derechos? Son los 13.21 millones, son alrededor de 400 litros. De esos 400 litros por segundo, tenemos instalados para extraer 230 litros por segundo en pozos que están operando, bueno, que deberían de estar operando, y de esos 220, pues realmente de esos 13 pozos está operando nada más uno. Falta de inversión, falta de interés. Y este es el agua que llega de Mesa Arenosa. Son los 80 millones que les hablaba, ¿no? Esta es agua muy limpia. Si un día tienen el tiempo de hacer el recorrido a Mesa Arenosa, contactarse ahí con los de Conagua, verán que es una agua de excelente calidad. Y el agua del río Colorado es como el agua que sale de San Antonio de los Buenos. ¿Manda? Sí, pues puede ser que se filtre, pero no. O sea, la que se va a la primero se filtra, pero por la que llega aquí no es la que se filtra. Ah, ok. Sí. Entonces, el agua de los pozos la van a ver cristalina. Le entregamos nosotros al sector agrícola de Valle de Mexicali y de Valle de San Luis agua cristalina, agua de muy buena calidad. Y nos entregan ellos agua de mala calidad, que eso pues repercute en un tema de operación para potabilizarla, ¿no? Entre más sucia, más cara. Entonces, los derechos son de 80 millones, la demanda es de 125 y se rentan 60 millones. O se compra agua cada año, 60 millones de metros cúbicos al sector agrícola. Por eso cuando vean también a los de Valle Mexicali, al sector agrícola, de que la venta de agua, que la cervecería, es más político el tema. Porque si a ellos les quitan la Conagua los derechos de agua para entregárselo al sector urbano, ellos dejaron de hacer negocio cada año con los organismos operadores. Esa es la realidad. ¿Quién? También hay que ser, ponernos en los zapatos de ellos. O sea, si yo tengo un derecho y de ese derecho se mantiene mi familia, ¿por qué voy a permitir que alguien me los quite? O sea, voy a utilizar también todas mis herramientas legales para que no me los quiten. Pero también una población va a hacer su esfuerzo para apoderarse de esos derechos, porque los ocupamos nosotros, más que un solo individuo, los ocupan, digamos, 100,000 personas,
hacen más peso que una sola persona. Debería ser. Terminamos con un video de la CES sobre el tema del reuso, pues para hacer un poquito de conciencia, ¿no? El tema de la sequía y el reuso. Este año, Tijuana y Rosarito fueron declarados por la Pronacoce de Conagua como los únicos municipios del país con sequía extrema. Una situación que ha golpeado a la región entera por 5 años consecutivos. Las formas en que nos abastecemos también han sido afectadas debido a este fenómeno. La presa Abelardo L. Rodríguez actualmente está siendo subutilizada por su bajo nivel. La calidad de los pozos y cuenca del río Tijuana no han podido recuperarse, lo que implica tener que abastecernos de este recurso en su mayoría del acueducto Río Colorado-Tijuana, una ruta de 120 kilómetros a través de la cual se bombea el agua a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, implicando altos costos energéticos para su conducción. Otro sector que se ha visto afectado es el agrícola. Basta mencionar que en el Valle de Guadalupe, uno de los más importantes valles vitivinícolas del país, donde se produce alrededor del 90% del vino mexicano, estima una reducción del 30% en sus cultivos este año. Como una medida para responder a la sequía, las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas acordaron mediante un acta binacional la reducción en la dotación del agua proveniente del río Colorado para los estados de la franja fronteriza. Se estima una reducción entre 62 y 86 millones de metros cúbicos según los resultados de una medición programada para enero de 2018 en la presa Meth en Las Vegas, Nevada. A la fecha, el nivel de la presa es de 1076 pies sobre el nivel del mar, lo que implica que de seguir esa tendencia en el 2017, se ejecutará una reducción de 62 millones de metros cúbicos para el 2018. El fenómeno de la sequía no afecta únicamente a nuestro estado. Al norte de la frontera en California, se consume el doble de litros de agua por persona que en Baja California, lo que los ha orillado a implementar una ambiciosa estrategia para lograr la reducción de un 25% en el consumo de agua, fijando días y horarios específicos para el riego, transformando los espacios públicos con áreas verdes en ambientes ecológicos que requieran menos litros de agua para su mantenimiento. Planeación, pensamiento sistémico para llegar a soluciones integrales. Cuando alguien hable de solución integral, pues hay que ver su currículum que ha estado para ver si tiene un poquito de pensamiento sistémico. Fíjate, si no sabes derivar al principio, ¿qué vas a saber integral? Bueno, sería... Es lo mismo, pues hacerlo, o sea, si no sabes tener el pensamiento sistémico de un todo, ¿cómo vas a tener pensamiento de una solución integral si no conoces el todo? Sería todo, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, antes de que haga aquí, no sé, la voz. Hace rato en la reunión anterior preguntaron, un muchacho preguntó a la persona, al expositor, ¿qué hace el organismo operador o qué haría un ingeniero hidráulico para evitar el golpe de ariete? Y la respuesta fue más a un tema operativo, de evitarlo. Un cierre de válvula lento, abrir valleas, abrir desfogues y llenando poco a poco la tubería. Sí, eso es la operación. Pero ya una vez que diseñaste y que se te rompió una vez la tubería, ¿qué harías? Pues tienes que repararla. Pero ¿qué vas a hacer para prevenirlo ahora? Torres de oscilación, carros de aire o válvulas disipadoras de golpe de ariete, la cual va a abrir automáticamente a registrar cierta presión. Algunos después conocerán lo que son las válvulas automáticas, cómo trabajan. Así la de resorte, su diafragma, cambio de presiones. Entonces, hay otros que serán dispositivos, la válvula automática, un carro de aire, una torre de oscilación,
para disipar el golpe de aliento. Para esto hay que calcularlo, se diseña también la tubería para resistir cierto golpe, no toda la tubería va a resistir la capacidad del golpe de aliento que se nos está dando, entonces tenemos que implementar estos dispositivos desde el diseño, de preferencia. Si yo una vez que ocurre hay que revisar qué es lo que está pasando para poderle dar solución. No nomás es un tema de operativa. La persona tiene 25 años operando, pero pues es su solución. Pero no tiene 25 años haciendo proyectos, no tiene 25 años haciendo diagnósticos de sistemas. Esa es parte del pensamiento sistémico. Digo, soy ingeniero civil, estuve en un área operativa, un área técnica, ahora estoy en un área administrativa, en un tema de planeación, tengo que ver con recursos, con temas presupuestales, entonces, pero traigo el pensamiento de las áreas operativas. Ahora sí, sería todo. Muchas gracias. Queremos agradecer la participación del ingeniero Gonzalo López López, haciendo un reconocimiento por su destacada participación en dicha conferencia. Demos un fuerte aplauso otra vez para